Regreso al futuro. Robert Zemeckis, 1985. La mejor película sobre viajes en el tiempo. Desde muy pequeño siempre me he sentido atraído por las películas sobre viajes en el tiempo. Hoy en día ya no se ven muchos títulos de este tipo, parece que han sido sustituidos por otro subgénero en auge y siempre interesante, el del loop temporal. Aquel que comenzó con la inigualable Atrapado en el tiempo y que gozó de un revival con la fabulosa Palm Springs. Las películas sobre viajes en el tiempo pueden tomarse desde dos perspectivas, la fantástica o la de ciencia ficción. En la fantástica, los protagonistas se trasladan al futuro o al pasado de manera mágica, sin una explicación aparente, como le ocurre al personaje de Owen Wilson en Midnight in Paris. Por otro lado, desde el punto de vista de la ciencia ficción, alguien inventa una máquina del tiempo con la que poder desplazarse temporalmente hacia adelante o hacia atrás. Esto es lo que sucede en el estandarte del género El tiempo en sus manos, dirigida por George Pal en 1960, adaptando la novela de H.G. Wells. También están los films en los que un personaje viaja al futuro de manera irreversible por medio de algún método como la criogenización, como le ocurre al personaje Sylvester Stallone en Demolition Man, una formidable mezcla de acción y comedia. Pero dejando a un lado todo esto, existen dos maneras cruciales de abordar el tema de los viajes en el tiempo, el determinismo o el indeterminismo. Para mí, las mejores y más verosímiles historias son de carácter determinista, lo que quiere decir que los acontecimientos son invariables. Si alguien construye una máquina del tiempo y viaja al pasado, no puede cambiar nada porque es algo que ya ha ocurrido. Esta es la manera de quitarse del medio la llamada paradoja del abuelo y no incurrir en agujeros de guión. Un gran ejemplo es la magnífica Predestination, pero para que todo el mundo lo entienda hablaré de Terminator. En la primera entrega de esta exitosa saga, las máquinas envían a un robot para eliminar a un líder de la resistencia humana del futuro, John Connor, antes de que nazca. De base, el argumento no se sostiene de manera determinista. Hemos de suponer que las máquinas son tontas y que creen que mágicamente John Connor desaparecerá. Por otro lado, los humanos envían a un chico llamado Kyle Reese, amigo de John, para que proteja el objetivo del Terminator, su madre, Sarah Connor. Kyle ya estaba enamorado de Sarah mediante una foto que tenía de ella. Resulta que Sarah y Kyle tienen relaciones, fruto de ello nacerá John. El robot no logra cumplir su objetivo y todo se queda como estaba al principio. La clave de todo ello es la foto que un chico mexicano le saca a Sarah en la última escena, la misma que Kyle tendrá en el futuro. Este guión es absolutamente brillante y por eso Terminator 2 nunca podrá considerarse mejor que la primera, por muchos efectos especiales que tenga. En la segunda parte se cargan esta premisa y se inventan aquello del no fate, no existe el destino, para poder dar una conclusión evitando el día de juicio final. Esto desvirtúa totalmente el espíritu de la original, provoca infinidad de agujeros de guión y quebraderos de cabeza en el espectador. El gran problema de Regreso al Futuro es abordar los viajes en el tiempo de manera indeterminista, inventándose distintas líneas temporales, para así poder cambiar cosas del pasado que afectarán al futuro. Aunque por otro lado, este defecto también es su mayor virtud, ya que ello da mucho juego y es la base de la mayoría de sus situaciones cómicas. Personalmente me considero una persona de pensamiento determinista. Creo que el futuro está igual descrito que el pasado, no existe el libre albedrío, cada persona tiene una personalidad concreta, fruto de sus cualidades innatas sumadas a su experiencia, lo que hará que se comporte de determinada manera en determinadas situaciones. Por eso somos tan predecibles. Cuando conoces mucho a una persona, sabes cómo va a actuar frente a ciertos acontecimientos. La experiencia hace que puedas predecir el futuro. Esto es algo que se explica muy bien en la fenomenal película La Llegada, del gran Denis Villeneuve. Robert Zemeckis, al principio de su carrera, formaba pareja de guionistas junto con Bob Gale, amigo y compañero de la universidad. Escribieron la comedia Locos por ellos, que él mismo dirigió en 1978, sobre un grupo de jóvenes fans de los Beatles. Esto fue posible gracias a la amistad que entablaron con Steven Spielberg, quien ejerció de productor ejecutivo. Al año siguiente escribieron otra comedia de carácter bélica, bastante más loca, que dirigió el propio Spielberg en 1941. Un año más tarde, Zemeckis dirigió otra comedia, en este caso automovilística,
escrita junto a su compañero, llamada Frenos rotos, coches locos. Una de esas traducciones de mierda muy típicas de nuestro país. Realmente se llama Used Cars. Protagonizada por Kurt Russell y de nuevo con el apoyo de Spielberg. Ya con el guión de Regreso al Futuro escrito, pero sin conseguir convencer a ningún productor, salvo Spielberg, decidió esperar hasta poder tener la confianza de algún estudio cinematográfico que lo financiase. Su siguiente proyecto fue dirigir una película por encargo, la comedia romántica de aventuras Tras el corazón verde, protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner. Los resultados fueron buenos y la Universal dio luz verde al proyecto junto con Amblin, la productora de Spielberg, que fundó junto a Frank Marshall y la omnipresente Kathleen Kennedy. Tras el gran éxito de Regreso al Futuro, que consiguió ser la número 1 en recaudación en 1985, alcanzando 390 millones frente a un presupuesto de 19, además de 4 nominaciones a los Oscar: guión, canción, sonido y efectos sonoros, siendo esta última la única estatuilla lograda. CMX se embarcó en otro ambicioso proyecto. ¿Qué engañó a Roger Rabbit? 1988. Una comedia de carácter noir que mezcla de manera excelente la animación con la acción real. Ambientada en los años 40, una superestrella de cartoon contrata a un sabueso para que investigue una posible aventura de su esposa con un magnate del negocio. CMX volvió a disfrutar de otro gran éxito de público y de crítica, recaudando 330 millones frente a una inversión de 70 y obteniendo 3 Oscar, montaje, efectos sonoros y efectos visuales, de las 6 nominaciones, todas de carácter técnico. 1989, Regreso al Futuro 2. Casi tan buena como la primera. Durante la primera mitad se nos muestra un divertido futuro que ahora es pasado, 2015, con coches voladores, monopatines flotantes, ropa tecnológica y camareros robots. Seguramente la parte más sorprendente y memorable. En la segunda mitad, tras visitar un decadente presente, 1985, nuestros protagonistas regresan a 1955, repitiendo muchas de las escenas de la primera entrega, pero con una vuelta de tuerca. El presupuesto se dobló, 40 millones, y la recaudación descendió ligeramente hasta los 330. Desgraciadamente, solo se consiguió una nominación a los Oscars, en la categoría de Mejores Efectos Especiales, que perdió frente a la innovación de Abyss. 1990, Regreso al Futuro 3. La tercera y última parte se rodó junto con la segunda, así lo demuestra el tráiler incluido al final de la segunda parte. Las aventuras de los protagonistas en esta ocasión se trasladan al viejo oeste, los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, por lo que se puede decir que estamos ante un western. Todo el mundo coincide en que este capítulo es el más flojo, aunque tiene cosas muy interesantes, como la secuencia del tren empujando al DeLorean, o la larga introducción en la que, entre otras cosas, encuentran la tumba de Doc. Este personaje goza de más protagonismo, incluyendo un romance, lo cual influye en la pérdida de protagonismo del carismático Marty, mermando así el interés del espectador. La inversión fue similar a la anterior, pero los resultados fueron bastante peores, aunque con una recaudación de 244 millones no deja de ser una película sumamente rentable. En esta ocasión no se consiguió ninguna nominación a los Oscar. 1992, La muerte sienta también. Tras dirigir varios capítulos de la mítica serie Historias de la Cripta, CMX se decanta por la comedia negra de carácter fantástico. A pesar de que no está muy bien valorada, a mí me gusta bastante y resulta muy entretenida. Dispone de un estupendo reparto, un trío de estrellas que aportan magníficas interpretaciones: Bruce Willis, Meryl Streep y Goldie Hawn. La historia trata de un triángulo amoroso entre un cirujano plástico y 2 mujeres que sucumben al elixir de la eterna juventud, con catastróficos resultados. Una buena sátira sobre la vanidad, el exceso de preocupación por la estética corporal y la aceptación de la vejez. Un tema muy de actualidad desde que vivimos en la dictadura de Instagram y la sobreexposición de la imagen personal. No se pierdan La sustancia, una reciente cinta que trata de este mismo tema de manera muy loca. Resultó un éxito moderado, recaudando el triple de la inversión y ganó el Oscar de los mejores efectos especiales, superando a Batman Vuelve y Alien 3. Por cierto, malísimo el CGI de esta entrega. 1994, Forrest Gump. Sin ninguna duda, con esta entrañable película, CMX alcanzó la gloria y el cenit de su carrera.
Todos hemos visto y recordamos las aventuras de este inolvidable personaje ficticio, que participó en muchos de los acontecimientos importantes de la historia estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, como la Guerra de Vietnam, la evolución musical, la contracultura, la lucha por los derechos civiles, el asesinato de Kennedy, las drogas, el SIDA o el desarrollo de las empresas informáticas. Es evidente que la historia sirve como un vehículo para describir todos estos acontecimientos desde una nueva perspectiva, la de una persona con un corazón enorme que vive una interesantísima vida plagada de éxitos a pesar de su discapacidad intelectual. Se trata de la adaptación de una novela de Eric Roth, no tan edulcorada, publicada en 1986, que fue un éxito enorme al vender 10.000 copias, que después de la película se elevó a 1 millón. Forrest Gump fue todo un fenómeno, con enorme aceptación tanto en crítica como en público. Se convirtió en la más taquillera de este año y en la cuarta de la historia hasta entonces, con una recaudación de 677 millones frente a un presupuesto de 55. En los Oscars arrasó con 6 estatuillas, de las increíbles 13 nominaciones. Se llevó Mejor Película, Director, Actor Principal, Guión Adaptado, Montaje y Efectos Especiales. 1997, Contact. En principio, no parece una película muy ambiciosa, aunque el presupuesto fue bastante superior a su anterior trabajo. Sin embargo, no fue muy exitosa, ya que solamente consiguió recaudar el doble de lo invertido. Se basa en la adaptación de una interesante novela homónima publicada en 1985 por el extraordinario astrofísico Carl Sagan, promotor del mítico SETI, el más grande proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre, y especialmente conocido por el galardonado documental Cosmos, un viaje personal. Además, publicó cerca de 600.000 artículos de divulgación científica y una veintena de libros, ganando el Pulitzer en 1978 por Dragones del Edén. Desgraciadamente, murió a finales de 1996, a los 62 años, debido a complicaciones de su enfermedad de la médula ósea, por lo que no pudo disfrutar de esta película que se estrenó 7 meses más tarde. Jodie Foster interpreta a una intrépida científica que dedica su carrera a la búsqueda de señales procedentes del espacio, haciéndose mundialmente famosa al recibir instrucciones para construir una máquina supuestamente capaz de realizar viajes interestelares. La cinta trata de una manera realista cómo afectaría a la humanidad el descubrimiento de inteligencia más allá de nuestro planeta, desarrollando un debate entre fe y razón, que finaliza con el principio filosófico de la navaja de Occam. Aunque hoy en día ha sido un tanto olvidada, en su día obtuvo buena recepción de crítica y un Oscar a Mejor Sonido. Año 2000, Náufrago. Tras dirigir una película de terror de poca repercusión, CMX vuelve a dar el pelotazo con este archiconocido drama de supervivencia, de nuevo contando con su fetiche Tom Hanks, en el cenit de su carrera, aunque inesperadamente esta vez los efectos especiales no son una pieza importante de la producción. Recaudó 429 millones, frente a un presupuesto de 90, y obtuvo 2 nominaciones al Oscar, Mejor Actor y Sonido, que perdió frente a Gladiator. Tom Hanks cuenta actualmente con 2 estatuillas, Forrest Gump y Filadelfia, de 6 nominaciones. Además posee 5 Globos de Oro de 11 nominaciones, lo que le convierte en uno de los más laureados de la historia. Por otro lado, es el quinto actor con mejores resultados en taquilla, por detrás de Harrison Ford, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. y Samuel L. Jackson, que ocupa el primer lugar. 2004, Polar Express. Comienza el declive de CMX, al adentrarse la innovadora técnica de captura de movimiento. Esta película en concreto no goza de popularidad y ha envejecido bastante mal. La búsqueda de realismo digital pretendía ser su mayor virtud y se convirtió en su peor aspecto. En su día tuvo la crítica dividida, aunque consiguió 3 nominaciones a los Oscar: canción, sonido y efectos sonoros. Se considera un fracaso, aunque recaudó casi el doble de lo invertido. A mí personalmente no me gusta. Se trata de una animación digital basada en un guión propio, sobre una aventura navideña que se proyectó en 3D, un formato que nunca alcanzó la aceptación esperada. Algo parecido le pasó con su siguiente trabajo, de carácter similar, 3 años más tarde, Beautiful, que fue su mayor fracaso. 2009, Cuento de Navidad. CMX se enroca con una tercera película realizada con la misma técnica de animación,
aunque en esta ocasión el resultado es mejor. Por un lado, la tecnología ha avanzado bastante y por otro, cuenta con el formidable Jim Carrey, además de Gary Oldman y Colin Firth. No consiguió premios ni muy buenas críticas, pero sí suficiente popularidad y un buen resultado de taquilla. Se trata de la enésima adaptación del clásico de Charles Dickens. Mi favorita, de momento, sigue siendo Los fantasmas atacan al jefe. 2012, El vuelo. Esta no me disgusta, pero tampoco me parece gran cosa. Por lo menos tenemos a un CMX de vuelta a la imagen real y al drama poco ambicioso, pero le salió bien la jugada. El sobrevalorado Denzel Washington interpreta a un piloto de aerolínea que salva las vidas de sus pasajeros con un aterrizaje forzoso, a pesar de que iba a pedo y puso el cacharro boca abajo. Un agárrame el cubata de libro. La recaudación de 160 millones frente a un presupuesto de 30 la convierte en una película bastante rentable. Además, consiguió 2 nominaciones al Oscar, actor principal y guión original del mediocre John Gatins. 2015, El desafío. Esta me gusta. A priori, una película sencilla, poco ambiciosa, pero con el aliciente de basarse en hechos reales. Cuenta la alucinante historia del funambulista Philippe Petit, cuya mayor hazaña fue cruzar las recién construidas Torres Gemelas de Nueva York mediante un cable de acero que él mismo diseñó e instaló en 1974. Lo más increíble es que cruzó de un lado a otro un total de 8 veces y además de caminar, dio saltos, se sentó, se tumbó, todo ello sin ningún tipo de protección. Esto fue posible gracias a una minuciosa preparación que duró 6 años. Lo más importante del film son sus efectos visuales, pero además cuenta con un estupendo y carismático actor, Joseph Gordon-Levitt. Aunque la crítica fue bastante favorable, no consiguió ninguna nominación al Oscar, ni se puede considerar un éxito, ya que apenas recaudó 61 millones de una inversión de 35. En los últimos años, CMX ha realizado obras muy dispares. Un thriller de espías ambientado en la Segunda Guerra Mundial llamado Aliados, que se estrenó en 2016, y pasó bastante desapercibido, protagonizado por Brad Pitt y Marion Cotillard. No la he visto, pero la crítica estuvo muy dividida y apenas recaudó poco más de lo invertido, aunque sí cosechó una nominación a Mejor Vestuario. Su siguiente obra, Bienvenidos a Marwen, de 2018, también se basa en hechos reales. La cruda historia de un hombre que construye maquetas como terapia para superar las graves secuelas que acarrea desde que sufrió una terrible paliza. La película es muy emotiva, cuenta con un diseño de producción y efectos especiales excelentes, además de una magnífica interpretación de Steve Carell. Sin embargo, fue machacada por la crítica y supuso un gran fracaso de taquilla, pero a mí me gusta bastante. Su penúltimo trabajo, Las Brujas, la he intentado ver, pero no fui capaz de aguantar más de media hora. Se trata de la adaptación de Roald Dahl en clave de comedia de terror, protagonizada por Anne Hathaway y Victoria Spencer, y a su vez remake de una obra de Nicholas Wright. Estrenada directamente en Netflix, goza de muy poca aceptación y popularidad. La siguiente de CMX fue la adaptación live action de Pinocho, estrenada directamente en la plataforma de Disney en 2022. Inexplicablemente fue vapuleada por la crítica y también por el público, pero a mí me parece magnífica. Me gustan la gran mayoría de remakes en acción real de Disney. Me parece que por lo general superan a los originales. Lógicamente es muy sencillo hacer la misma película, pero con tecnología mucho más avanzada. El guión es similar, pero visualmente es muy superior. El aspecto que sí es difícil de superar es la banda sonora. Si nos cambian las canciones que todos recordamos, no nos va a gustar, aunque las de Aladdin las prefiero. Este caso no es una excepción, un clásico de la animación de 1940 que se ha actualizado manteniendo la esencia, pero haciéndolo mucho más accesible al público actual, yo incluido. Sin embargo, en el mismo año, el sobrevalorado Guillermo del Toro estrena una versión horrible del cuento y resulta todo un éxito, con nominación al Oscar incluida. Incluso se valoró más la versión italiana de 2019, protagonizada por Robert Benigni, nominación al Mejor Vestuario incluida, que a mí me parece espeluznante. La última de CMX, estrenada a finales de 2024, es un proyecto muy interesante llamado Here. Se trata de una arriesgada película de escenario único que va un paso más allá, ya que siempre se mantiene el mismo plano, siendo el escenario y los personajes los que varían en función de un extenso rango temporal.
La narrativa llega a expandirse hasta en 6 historias diferentes, intercaladas, pero una de ellas es la principal que ocupa la mayor parte del metraje. Nos muestra un recorrido por la vida completa del protagonista, interpretado por Tom Hanks, y por extensión la de su mujer, a quien da vida Robin Wright. Lo curioso, además del escenario único, son las logradas técnicas de rejuvenecimiento digital que se usan básicamente con los protagonistas. A mí me gustó bastante, me parece muy emotiva y creo que dispone de buenos efectos visuales y una gran banda sonora. Sin embargo, la crítica fue en su mayoría desfavorable y comercialmente resultó un fracaso que apenas recaudó 15 millones tras una inversión de 45. No obstante, su nota de Film Affinity es un 6,0, denotando una buena aceptación del público. Hemos de entender que los pocos que la vimos quedamos satisfechos. En el primer borrador de Regreso al Futuro, Marty y Doc pirateaban vídeos para financiar los experimentos y además tenían un mono de mascota. Tras robar plutonio, no consiguen que la máquina de tiempo funcione, hasta que accidentalmente Marty derrama Coca-Cola sobre el aparato, descubriendo así el ingrediente que faltaba. La agencia de regulación nuclear irrumpe disparando a Doc, así que Marty huye al pasado. La parte intermedia es bastante similar a la definitiva, incluyendo la seducción involuntaria de su joven madre, el plan para juntarla con su joven padre y el personaje de Biff como el malo. La escena del monopatín y el baile del instituto, en el que Marty toca rock and roll, siempre estuvieron ahí. La última parte es la que más difiere, comenzando porque la máquina del tiempo era un frigorífico y para conseguir la energía viajaban hasta un campo de pruebas nucleares. De vuelta en el presente, los cambios son abismales, encontrándonos una situación parecida al futuro tecnológico de 2015 de la segunda parte. Tras presentarlo en Columbia Pictures, se realizó un segundo borrador muy parecido, realizando algunos pequeños cambios de trama como la profesión de Biff y George. Además, se introdujeron a los personajes de los hermanos y la novia de Marty. Sin embargo, poco después, Columbia abandonó el proyecto. Después fue Disney quien lo rechazó porque no le gustaba la idea de una madre relacionándose con su hijo. Realmente esta era la parte más conflictiva que no gustaba a ningún estudio, pero se trataba de una pieza fundamental e innegociable. El guión fue circulando durante los siguientes años con ciertos retoques, siendo rechazado una y otra vez por todas las productoras de Hollywood, incluso en un par de ocasiones por la Universal, que finalmente lo produciría. Después del éxito de Tras el corazón verde, a CMX se le abrieron las puertas. Spielberg se lo presentó al presidente del estudio, Sid Sheinberg, quien tomó las riendas y pidió realizar ciertos cambios para un tercer borrador. Se eliminó lo de la piratería de vídeos, también lo de la Coca-Cola, y se cambió al chimpancé por un perro. Luego CMX pensó que el hecho de tener que transportar la máquina del tiempo de un lado a otro era un engorro para el guión, así que se le ocurrió cambiarla por un coche, y enseguida se puso de acuerdo con Gale en que fuera un DeLorean debido a su aspecto futurista. Esta tercera versión es muy parecida a la definitiva, tanto en el prólogo como en el epílogo, pero no sería hasta cuando el proyecto estuviese en marcha cuando se cambió lo de aprovechar la energía de la explosión de una bomba nuclear por el de un rayo. El presidente Universal quedó muy satisfecho con los cambios, aunque intentó sin éxito que se le cambiase el título. Según él, Marty no regresaba al futuro, sino al presente, y la verdad que tenía razón, pero Regreso al presente queda muy chungo. El proyecto echó a rodar, pero el presupuesto era un tanto inferior a lo esperado, por lo que todos los departamentos tuvieron que ingeniárselas para ajustar los gastos con el mejor resultado posible. Cuando se contrató al diseñador de producción Lawrence G. Paul, se dispuso a buscar localizaciones, pero enseguida se dio cuenta de que trasladar la producción de un lado a otro iba a ser muy costoso. Su solución fue construir Hill Valley en un solar de la parte trasera de los estudios. Por cierto, que el nombre del pueblo ficticio, Colina Valle, es una contradicción en sí mismo. Lo siguiente fue diseñar el aspecto del mítico DeLorean. Un tal Andrew Probert fue el primero en realizar bocetos, así como el encargado de diseñar la tipografía del título que todos conocemos. Tras varias modificaciones en las que trabajaron distintos artistas, se llegó a la icónica imagen tan molona del coche, sobre todo por el toque de los difusores traseros. Tras adquirir 3 unidades del modelo, se contrató a Michael Sheff, uno de los creadores del coche fantástico, para hacer realidad el proyecto.
Su solución fue visitar un vertedero de basura procedente del programa espacial, para apoderarse de todo tipo de extrañas piezas que luego fueron colocadas arbitrariamente sobre el vehículo. Existe una interesante historia detrás del modelo DMC, el único de la marca DeLorean. Se trata de un biplaza deportivo con motor trasero V6 de 132 caballos, cuyas principales características son sus puertas en forma de alas de gaviota y la carrocería de acero inoxidable. Se produjeron 8.500 unidades entre 1981 y 82 en una fábrica de Irlanda del Norte, aunque el primer prototipo data de 1976. Su artífice fue John DeLorean, un destacado ejecutivo de General Motors que decidió montárselo por su cuenta. Tuvo muchas dificultades para sacar el proyecto adelante y antes de que pudiese amortizar el dinero invertido, fue detenido por intentar vender un maletín de cocaína por valor de $1 millón, lo que provocó la quiebra de la empresa. Un par de años más tarde fue absuelto, al demostrarse que todo fue un montaje del FBI incitándole a delinquir. Todo esto se explica muy bien en la apasionante serie documental de Netflix John DeLorean, un magnate de leyenda. Aunque siempre se tuvo en mente a Michael J. Fox como el actor ideal para interpretar a Marty McFly, este estaba ocupado con el rodaje de la serie que lo lanzó al éxito, Enredos de Familia. Entonces audicionó a caras conocidas como Johnny Depp o Charlie Sheen, pero finalmente se contrató a Eric Stoltz, debido a las presiones del productor, quien veía en él a un chico ideal para el papel, además de que ya se había fijado una fecha de estreno. Eric, a pesar de que solamente había aparecido en un par de comedias adolescentes, se había convertido en todo un arrogante tras rodar su primer protagónico, Máscara, de Peter Bogdanovich. De hecho, nunca llegó a ser un gran actor. Su papel más conocido es el del camello de Vincent Vega en Pulp Fiction. El caso es que el rodaje se comenzó con Stoltz haciendo de Marty y se prolongó durante 6 semanas, rodando casi la mitad de las escenas. Durante este tiempo tuvo varios rifirrafes tanto con el director como con algunos de sus compañeros actores, granjeándose fama de problemático. Visionando el primer copión, CMX se dio cuenta de que todo estaba yendo muy bien, salvo el personaje de Marty, en el que Eric no encajaba, por lo que decidió que la única solución era sustituirlo. Fue Spielberg quien convenció a Sheinberg de intentar fichar de nuevo a Fox. CMX y Gale visitaron a Goldberg, el director de la serie en la que trabajaba el joven actor, y acabaron llegando a un acuerdo, mediante el cual el chico podría trabajar en la película durante su tiempo libre, básicamente por la noche. Michael J. Fox estaba deseando formar parte de la producción desde que se enteró que su amigo, Crispin Glover, había sido elegido para interpretar el padre de Marty, mientras rodaba la mítica comedia juvenil de Pelo en Pecho. Fox aceptó el papel sin dudarlo, a pesar de que le supondría un gran esfuerzo realizar 2 rodajes simultáneos. Básicamente dormía en el coche que le llevaba de un plató a otro. La estrella juvenil obtuvo el papel de su vida, pero no desarrolló una carrera exitosa, debido en gran parte a su precoz enfermedad de Parkinson. Protagonizó algunas comedias memorables como El secreto de su éxito, Colegas a la fuerza o Agárrame esos fantasmas. E incluso hizo un buen papel dramático en la cinta bélica de Brian De Palma, Corazones de hierro. Pero hacia finales de los 90 se fue retirando poco a poco de la actuación. Donde más éxito cosechó fue en las series de televisión, llegando a ganar 4 Globos de Oro, 1 por Enredos de Familia y 3 más por Spin City. En cuanto al resto del reparto, se escogió con bastante facilidad. En el caso de Doc, la primera opción siempre fue Christopher Joyce, la segunda era Jeff Goldblum y también se tanteó a otros actores como Jim Hackman, James Woods o Harold Ramis. Chris se formó como actor en Broadway, llegando a participar hasta en 16 musicales distintos. En 1975 dio el salto a Hollywood con su breve pero memorable papel en la maravillosa Alguien voló sobre el nido del cuco. Siguió con pequeños roles en películas de poca repercusión, destacando El cartero siempre llama 2 veces o Star Trek 3. Algunos western, algunos thrillers y algunas comedias. Donde se encajó muy bien fue en una serie televisiva de comedia llamada Taxi, junto al mítico Danny DeVito y el legendario Andy Kaufman, que le llevó a ganar 2 premios Emmy a principios de los 80. Cuando recibió el guión de Regreso al Futuro ya tenía pensado volver al teatro, ya que creía que su carrera nunca despuntaría en el cine. De todas formas, lo leyó, pero le pareció un disparate,
así que lo tiró a la basura y le dijo a su agente que no acudiría a su cita con CMX. Entonces ocurrió algo muy común. Una sabia y sensata figura femenina, su mujer, le hizo recapacitar, recordándole que nunca se debe dejar pasar una oportunidad. Cuán distinto sería el mundo si los hombres no hiciésemos caso de los consejos de nuestras sabias esposas. Entiéndase distinto como peor. De entrada, Christopher Lloyd nunca hubiera hecho de Doc y Paul Verhoeven nunca hubiese dirigido Robocop. Evidentemente, el éxito de la película le abrió las puertas a grandes papeles como los que desarrolló en Quien engañó a Roger Rabbit o La familia Addams. Pero su carrera volvió a desinflarse poco a poco, apareciendo cada vez en papeles más pequeños y producciones más modestas. Extrañamente pasa algo parecido con el resto del elenco: Lea Thompson, Lorraine, Crispin Glover, George y Thomas Wilson, Biff. Son buenos actores que realizaron unas memorables interpretaciones, pero sus carreras no se desarrollaron nada bien. Lo increíble de esta película es lo bien que envejece y el extraordinario ritmo que mantiene de principio a fin. Todo sucede súper rápido y con mucha naturalidad. Yo soy incapaz de ver la primera escena y de engancharme hasta el final. Las 2 horas que dura, pasa volando. Además, no importa el número de veces que la hayas visto, siempre cumple ese objetivo de entretener, emocionar y hacer reír. Muchos opinan que es un guión perfecto, en el que todo funciona. Ciertamente es muy original y mezcla con gran acierto distintos géneros como ciencia ficción, comedia, aventuras e incluso romance. Bob Gale siempre cuenta que la idea se le ocurrió viendo el anuario del instituto de sus padres, por lo que llevó a preguntarse cómo sería si él y su padre fuesen compañeros de clase. Una gran idea que derivó en un guión muy bien pulido, en que todo se interconecta. No hay que perderse detalle porque nada está puesto por casualidad. Ello unido a personajes muy carismáticos gracias a un casting fabuloso, un estupendo diseño de producción y extraordinarios efectos especiales, que aunque son pocos, lo hacen muy bien. Como cabe esperar, detrás de una gran película siempre hay una gran banda sonora, y esta no podría ser menos. De hecho, la melodía principal, que todo el mundo reconoce al nivel de John Williams como Superman, La Guerra de las Galaxias o Indiana Jones, fue la elegida para que sonase en la recepción de los novios en mi banquete de boda, dándole al asunto un aporte de epicidad importante. A lo largo de la historia del cine se han dado estrechas colaboraciones director-compositor, formando un binomio muchas veces inseparable. Ya hemos visto el ejemplo de Chazelle Hurwitz, Cohen-Burwell o Nolan Zimmer. Pero también están Barton Elfman, Spielberg Williams o Leone Morricone. Pues poco se habla del inquebrantable tándem Zemeckis-Silvestri, que han trabajado codo con codo en absolutamente todos los proyectos del director, 20 largometrajes a lo largo de 40 años. Su primer trabajo juntos fue en Tras el Corazón Verde, en 1984, y a finales de 2024 estrenan su última hasta la fecha colaboración en Here. Desafortunadamente, Silvestri nunca ha tenido el reconocimiento que se merece. Solamente fue nominado al Oscar en 2 ocasiones, una por Forrest Gump y otra por Polar Express, y lo mismo en los Globos de Oro. Es indignante que su mejor composición no haya cosechado ni siquiera una triste nominación en ninguna de sus 3 partes. A sus 74 años ha compuesto 134 bandas sonoras de cine de todo tipo de géneros, incluyendo títulos tan conocidos como Depredador, Abyss, El guardaespaldas, Ready Player One, Lilo y Stitch o la trilogía de los Vengadores. Además de algunas carismáticas producciones menos conocidas como El vuelo del navegante, Juez Death, la buena, la de los 90, o Mi novia es una extraterrestre. Me encanta cómo la banda sonora de Regreso al Futuro supo combinar perfectamente un magnífico score con estupendas canciones. Todas deberían ser así. Lo malo es que la segunda y tercera parte se optó por desarrollar el score y se pasó totalmente de las canciones. La producción contrató una banda de pop rock californiana en auge llamada Hugh Lewis and the News para componer un par de canciones. La primera fue Back in Time, cuya letra va acorde con el argumento de la película, pero pese a estar bastante bien pasó desapercibida. Sin embargo, la segunda, The Power of Love, con mucho más punch, pero con una letra más generalista que podría encajar en cualquier otro film, fue la que resultó todo un éxito, sirviendo como canción de cabecera tanto en el metraje como en el álbum. Catapultó a la banda al éxito, siendo su primer número 1 en Billboard.
sin olvidar la nominación al Oscar, y se convirtió en la más representativa de la película. Hoy en día sigue siendo un tema icónico y muy bailable para fans y nostálgicos de los 80, solamente comparable con la canción de Ray Parker Jr. compuso para los Cazafantasmas. Luego están las canciones preexistentes. En el primer caso no es exactamente así. Lindsey Buckingham, cantante y guitarrista de la banda británica Fleetwood Mac, ya tenía escrita Time Bomb Town, un tema pop rock tranquilito, pero lo grabó exclusivamente para el álbum de la película. Algo parecido pasó con Heaven is One Step Away, una canción de estilo reggae de Eric Clapton, que cierra la parte musical del presente. Después hay 4 canciones más extraídas de éxitos de los 50. La primera es The Wallflower, Dance With Me Henry, un conocido tema de Rhythm and Blues de Etta James, que en realidad dice Roll With Me Henry, y se trata de una canción respuesta a Work With Me Annie, de Hank Ballard. La siguiente, Night Train, es una melancólica pieza instrumental de blues para saxofón que popularizó Jimmy Forrest en los 50 y James Brown versionó en los 60. Sin embargo, la que se escucha es una versión actualizada. El grupo que la interpreta en la ficción se llama Marvin Berry and the Starlighters, cuyo actor, Harry Water Jr., interpreta al supuesto primo de Chuck Berry. También tocan la balada Earth Angel, Will You Be Mine, de estilo doo-wop, popularizada por The Crew Cuts, precisamente en 1955. Y para cerrar el baile con Marte la cabeza, tenemos la legendaria canción precursora del rock, Johnny B. Good, de Chuck Berry, 3 años antes de que se publicara. La única canción que aparece en la película, pero no en el álbum, es la genial pieza de capela Mr. Sandman, interpretada por el cuarteto vocal de las chicas de Chordettes, famosas también por su otro gran éxito, la mítica Lollipop. Por último está el score compuesto por Alan Silvestri e interpretado por la Out of Time Orchestra, creada para la ocasión y formada por 100 músicos. En su momento fue la más grande en grabar una banda sonora. Por un lado está el tema principal, Back to the Future, una suite de poco más de 3 minutos especialmente diseñada para el clímax de la película. Y por otro, Back to the Future Overture, es la versión larga que dura 8 minutos, de la que se extraen ciertas partes para diversos momentos a lo largo del film de manera muy eficiente. Lo que quiero decir es que se podría haber compuesto y grabado un enorme score de 1 hora, como se suele hacer en las superproducciones de hoy en día tipo Hans Zimmer, pero que por separado es tedioso de escuchar y suele carecer de una melodía memorable. Aquí tenemos 8 minutos de donde extraer todo lo necesario, una parte para escenas tranquilas, otra para las de más tensión, otra para la épica, etc. No le falta de nada. Lo más sorprendente de Regreso al Futuro es todo el fenómeno fan que ha generado y no ha parado de crecer a lo largo de los años. Hoy en día sigue más en auge que nunca. Es muy fácil adquirir todo tipo de merchandising como camisetas, figuras, reproducciones del DeLorean, la mayoría relacionadas con la primera parte, y también hay mucho de la segunda, como el aeropatín, la gorra de colorines, el almanaque, y muy poco de la tercera, el coche y poco más. Recomiendo el visionado del documental Back in Time, donde se presentan ciertas historias extraordinarias de auténticos fanáticos que dedican su vida a la veneración de la película. Gente que ha invertido muchos años y mucho dinero en tunear su propio DeLorean y realizan concentraciones periódicas. Alguno que ha creado su propio parque de atracciones o incluso su propio museo. Y luego está la Convención Anual de Fans, un festival en el que se reproduce el pueblo de Hill Valley. Su máximo exponente tuvo lugar el 21 de octubre de 2015, la fecha a la que Marty viajó en la segunda parte. Multitud de eventos tuvieron lugar, como la publicación del tráiler del Tiburón 19 de la Universal, el anuncio de Mattel del aeropatín, el lanzamiento de una versión especial de Pepsi, Nintendo lanzó para la Wii el videojuego de vaqueros de la recreativa del bar, Nike produjo una serie limitada de las zapatillas futuristas, también hubo varios videojuegos, Blu-rays y un montón de cosas más. Este tipo de cosas es difícil de encontrar fuera del fervor de la saga con más fans de la historia, Star Wars. Ciertas personalidades se prestan a este tipo de eventos como Bob Gale, Chris Joyce y Donald Fullilove, quien interpretó al simpático alcalde de Hill Valley.
A pesar de que la franquicia se quedó en trilogía hace más de 30 años, con el tiempo han ido surgiendo proyectos que han mantenido viva la saga. El primero fue una ambiciosa atracción de simulación de viaje en el tiempo, llamada The Ride, que se inauguró en 1991 en el parque de la Universal Studios de Florida. Un par de años después en Los Ángeles, y en 2001 llegó a Japón. Lamentablemente, ninguna de ellas sigue funcionando. Las de Estados Unidos cerraron en 2007 y la de Japón en 2016. También se realizó una serie de dibujos animados a principios de los 90, que nunca he visto porque no llegó a nuestro país. Estuvo producida y guionizada por Bob Gale y contó con Chris Joyce poniendo la voz al personaje principal, quien aprovecha cada capítulo para realizar un experimento. Estaba Marty, el perrito Einstein, Clara, la esposa de Doc y sus hijos, Julio y Verne. La cosa no tuvo mucho éxito y fue cancelada tras 2 temporadas. El último gran proyecto, Back to the Future, The Musical, se estrenó en 2023 en Broadway y más tarde también disponible en Londres. Recientemente tuve el privilegio de disfrutarlo en Nueva York y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Como suele pasar, hay ciertos cambios en la adaptación del guión y los escenarios, pero muchas cosas se han realizado con un parecido asombroso. Ciertas escenas son totalmente calcadas, los vestuarios son asombrosamente similares y los números musicales muy llevaderos. En general, todo es muy divertido y sorprendente, siendo la mayor estrella Marty, pero con un Doc en ocasiones le hace sombra. Sin embargo, la mayor atracción sin duda es el DeLorean, que irrumpe en el escenario de manera pasmosa y durante el clímax hace la delicia de los presentes. Es increíble cómo los efectos pueden dar la impresión de movimiento y velocidad, incluso en la última secuencia volando. Cada vez que lo recuerdo se me eriza el cabello. Se trata de un espectáculo absolutamente emocionante que no dudaría en volver a presenciar. De hecho, volví a hacerlo hace poco en Londres. Esperemos que algún día llegue a Madrid. Análisis de la película. Alerta spoiler. Lo primero que aparece en pantalla tras el logo de la Universal es el nombre del productor, Steven Spielberg, seguido del director, Robert Zemeckis, y a continuación el título de la película con su chulísima tipografía. Durante la primera toma, a modo de plano detalle barrido, vemos un montón de relojes diferentes, de todo tipo, perfectamente sincronizados a las 7:53. Llama la atención uno en el que aparece Harold Lloyd colgado del minutero, algo a lo que se volverá a hacer referencia durante el clímax. Un par de recortes de periódicos marcados nos informan que la mansión Brown fue destruida en un incendio y que el inventor Emmett tuvo que vender sus propiedades para evitar la bancarrota. 3 cuadros presiden la cabecera de una pequeña cama. Se trata de Thomas Alva Edison, Benjamin Franklin y Albert Einstein. El desorden y falta de limpieza denotan la despreocupación del supuesto inventor que allí habita. De pronto, una cafetera se activa, pero al carecer de jarra, el líquido se derrama. Uno de los relojes mueve un pequeño brazo, que levanta el interruptor y se enciende una televisión. En ella, una presentadora de noticias desmiente que haya sido robada una caja con plutonio, a pesar de que un grupo de terroristas libios afirman lo contrario. Salta una tostadora con las tostadas totalmente quemadas y un brazo robótico abre una lata de comida para perros que deposita en un cuenco que pone Einstein, en el que ya había bastante comida sin consumir. Se abre una puerta y vemos las piernas de un chico que calza unos tenis Nike blancos con el símbolo en rojo. Este modelo pertenecía al protector. Resulta que el día de la prueba de vestuario la asistente se olvidó las zapatillas, unas Converse que ya había usado Stones, y decidieron que las Nike quedaban mejor. La marca se comprometió a fabricar varias unidades gratuitamente a petición de la producción, a pesar de que se encontraban descatalogados. Y además porta una mochila y un monopatín. Marty pregunta por Doc y Einstein, pero ninguno se encuentra en el lugar. Se nota que hace varios días que nadie habita allí.
Al deslizar el monopatín, la cámara lo sigue hasta chocar con una caja amarilla bajo la cama, que según su rótulo contiene plutonio. El chico enciende un aparato llamado CRM-114, curiosamente el mismo nombre del descifrador a bordo del bombardero de teléfono rojo, la obra maestra de Stanley Kubrick. Luego levanta uno a uno una serie de interruptores y gira a tope varios potenciómetros. Todo esto sigue mostrándose en plano detalle. Por último, conecta un cable desde el aparato hasta una guitarra. Al abrirse el plano, descubrimos que el amplificador está conectado a un gigantesco altavoz de 2 metros de diámetro, y el chico frente a él se dispone a tocar un acorde. Toda esta secuencia ha servido para introducir de manera muy lúdica los títulos de crédito mientras se presentan a los personajes. Al bajar el brazo con la púa en la mano, se oye un sonido atronador y el altavoz explota, provocando que el chico salga volando varios metros hacia atrás, aterrizando en un sillón donde le cae una estantería encima. Por primera vez vemos el rostro de Michael J. Fox quitándose las gafas de sol con cara de alucinado. Suena el teléfono y Marty lo coge. Se trata de Doc, que le pide que acuda a la 1:15 de la madrugada al centro comercial Twin Pines para que le ayude con su nuevo experimento. Entonces suenan ensordecedores los relojes todos a la vez, a las 8 en punto, pero Doc dice que los ha atrasado 25 minutos. Al oír esto, Marty se marcha rápidamente ya que llega tarde al cole. Suena la marchosa canción The Power of Love, mientras vemos como Marty se desplaza hasta el instituto. Al salir, vemos que el hogar del Dr. Brown no es más que un garaje situado en el número 1646 de una gran avenida, en medio de un parque comercial junto al aparcamiento de un Burger King. Marty se monta en su monopatín y se agarra a una ranchera para ser remolcado. En la siguiente escena atraviesa el centro del pueblo, que consta de una plaza rodeada de las calles en las que se encuentran distintos negocios, incluyendo la gasolinera y un gimnasio. Vemos el nombre del pueblo en un cartel, Hill Valley, también un viejo cine reconvertido en una iglesia ultracatólica, y unos carteles electorales pidiendo el voto para la reelección del alcalde Goldie Wilson. El edificio del instituto es el típico de la época de los 50, pero se encuentra descuidado y lleno de pintadas en la fachada. Nada más llegar se encuentra con Jennifer, quien parece ser su novia, y le ayuda sin éxito a intentar esquivar al director Strickland. Este le vaticina que si sigue relacionándose con el Dr. Brown tendrá problemas, y además le sermonea efusivamente, diciéndole que es un vago y que nunca llegará a nada, igual que su padre. Algo que no intimida a Marty, le hace frente y afirma que la historia va a cambiar. Hay que estar muy atento a todos estos sucesos y todo lo que se dice en la primera parte de la película, porque tendrá repercusión más adelante. Marty y su grupo de música se presentan a la audición para tocar en el baile del instituto. El presidente del jurado es interpretado por Huey Lewis, y precisamente la canción que tocan es una versión instrumental de Power of Love, con Marty como frontman tocando la guitarra solista de manera distorsionada. Enseguida les ordenan detenerse, ya que resultan demasiado ruidosos, lo cual decepciona mucho a Marty. Paseando por la plaza del pueblo, Marty muestra sus inseguridades a Jennifer. El miedo al fracaso hace que se plantee retirarse de su carrera musical antes de empezarla. Mientras caminan, notamos que varios locales del centro se encuentran en ruinas y otros negocios son decadentes. Esto evidencia que el pueblo está pasando por la típica reestructuración de la época, en la que el crecimiento de las afueras y la apertura de centros comerciales hacen que los negocios del centro cierren. Al ver un nuevo modelo de ranchera Toyota, Marty se emociona, desea tener un coche propio para ir con Jennifer de acampada. Han quedado el próximo fin de semana para ir al lago, pero Marty no le ha contado a su madre que va con Jennifer, puesto que de ese modo no le dejaría, argumentando que ella, a su edad, no hacía ese tipo de cosas. La pareja es interrumpida por una señora de la Sociedad de Conservación de Hill Valley. Esta recolecta donativos para salvar el reloj de la torre, que se encuentra en lo alto del edificio del Palacio de la Justicia situado a sus espaldas. Al parecer, 30 años atrás le cayó un rayo y todavía no lo han reparado. Marty realiza un donativo y la señora le entrega una octavilla. Este personaje ha sido potenciado en la versión musical, resultando mucho más cómico y entrañable. Entonces aparece el padre de Jennifer, pero antes de irse escribe en la octavilla su número de teléfono y un te quiero. Tras darle un beso se va, dejando a Marty con cara de felicidad mientras continúa sonando The Power of Love. Luego se agarra a un coche de policía y se va.
Ya al atardecer llega a su barrio en las afueras, llamado Lion Estates. Justo en ese momento, una grúa está depositando el coche familiar que ha sufrido un siniestro. La casa es humilde y tiene la peculiaridad de que tras ella se encuentran un par de torres de alta tensión. Una vez dentro, conocemos a George, el padre de Marty, con aspecto de tímido oficinista de baja autoestima. También conocemos a Biff, que es su superior, un fanfarrón y cara dura que viste de manera muy hortera. Al parecer George le dejó el coche y Biff lo destrozó, pero el muy sinvergüenza le hace sentir culpable al pobre George. Biff le tiene totalmente avasallado y lo humilla constantemente, pero George no tiene la suficiente valentía como para enfrentarse a él. Incluso lo obliga a que realice sus informes por él, mientras le da coscorrones diciendo la mítica frase «¿Hay alguien en casa, McFly?». Marty odia a Biff y demuestra que no le teme aguantándole una mirada de desprecio. Una vez a solas con su padre le demuestra su enfado, ya que con el coche averiado no podrá ir el fin de semana al lago con Jennifer. En la siguiente escena conocemos cómo es el resto de la familia McFly, mediante una cena en su casa. Su hermano trabaja en un restaurante de comida rápida y su hermana no parece tener un oficio conocido, pero ambos demuestran no tener muchas luces. Su madre es una ama de casa amargada y alcohólica que se ha echado a perder y su última desilusión ha sido no poder celebrar la salida de la cárcel de su hermano. Sin embargo, presume de que en su juventud era muy recatada y cuenta la historia de cómo conoció a su marido. Resulta que su padre lo atropelló, luego le llevó al baile del instituto y la besó en medio de la pista. Historia que sus hijos conocen de sobra. Otro dato importante es que el baile sucedió la misma noche que la memorable tormenta. Como bien dice, si todo aquello no hubiera sucedido, sus hijos no hubiesen nacido. Marty se queda dormido, pero pasada la medianoche, Doc le llama para que recoja la videocámara en su casa antes de acudir al centro comercial. Una vez allí, se encuentra con Einstein, el perrito de Doc, que lleva un cronómetro colgado del cuello y espera junto a una camioneta. Marty lleva su look habitual, incluido el monopatín, pero también un chaleco plumífero rojo. La secuencia se desarrolla en un parking al aire libre, cuyo asfalto está mojado, el viejo truco de Hollywood para las escenas nocturnas. Se escucha el ruido de un motor encendiéndose, y se sucede el mejor plano de toda la película, la puesta en escena del DeLorean. Se abre el portón de la camioneta, pero en su interior está lleno de un denso humo que impide la visión. Entonces aparece la parte trasera del coche dando marcha atrás. La parte trasera de un DeLorean en sí ya es una chulada, pero las enormes toberas le dan su característico aspecto super guay. Otra de las primeras cosas que podemos apreciar es la mítica matrícula que pone Out of Time, mientras vemos el resto del coche con todos sus cachivaches añadidos en el exterior. Suena por primera vez, aunque tímidamente, la música orquestal. Doc hace su aparición saliendo del coche torpemente para saludar a su amigo. Una de las inverosimilitudes del guión es que no hay explicación de por qué un científico chiflado de unos 60 años es amigo de un adolescente. Tendría sentido si fuese un familiar, pero estos detalles se los perdonamos. Doc viste un traje blanco antirradiación, un cinturón con herramientas y un portafolios. Se encuentra entusiasmado con su nuevo experimento que le ha llevado toda una vida y le pide a Marty que le filme para documentar el suceso. El experimento consiste en introducir a Einstein en el coche mientras Doc lo maneja a través de un control remoto, llevándolo hasta el final del aparcamiento. Luego se posiciona en línea con el coche y Doc le dice a Marty que cuando llega a 140 km por hora va a ver algo acojonante. Entonces activa el freno mientras acelera, provocando que las ruedas traseras derrapen sobre sí mismas. Marty, mientras sostiene la cámara, intenta apartarse disimuladamente de la trayectoria, pero mediante un cómico gesto, Doc le invita a permanecer a su lado. Tras soltar el freno, el coche sale disparado hacia ellos, con el pobre Einstein en su interior. Poco antes de llegar a su posición, comienza a formarse de resplandecientes arcos eléctricos alrededor del coche, hasta que se produce una explosión y desaparece, dejando dos regueros de fuego sobre el asfalto. Doc celebra intensamente el éxito del desplazamiento temporal, mientras Marty no puede estar más desconcertado. Él piensa que Doc ha desintegrado a Einstein, pero este le explica que el perrito ha viajado al futuro, concretamente 1 minuto hacia el futuro. De pronto su reloj pita y se apartan rápidamente, justo en el momento en que el DeLorean reaparece cubierto por una capa de hielo y expulsando lo que parece ser vapor de agua por las toberas.
Ambos se acercan cautelosamente para descubrir que Einstein se encuentra perfectamente en su interior. Lo único que ha cambiado es que su reloj se encuentra un minuto atrasado. Doc muestra a Marty el interior de la máquina del tiempo y le explica el funcionamiento. Al activar los circuitos temporales se enciende un triple display. En el que arriba se configura la fecha de destino en rojo, en el del medio se indica la fecha actual en verde y el de abajo registra la fecha del viaje anterior en amarillo. Entonces Doc configura el modo de prueba el 5 de noviembre de 1955, el día en el que tuvo la idea de viajar en el tiempo. Tras golpearse la cabeza con el lavabo, le sobrevino la imagen del aparato que lo hizo posible, el condensador de flujo, que no es más que 3 puntos de conexión unidos en forma de una Y. En la versión original, el aparato recibe el nombre de Flux Capacitor, lo que quiere decir condensador de flujo, pero cuando se realizó el doblaje al castellano, se supone que alguna mente sucia creyó que ello podría tener alguna connotación sexual, y por eso se sustituyó por la palabra inventada flujo. Este error garrafal nunca se ha querido corregir. Siempre me he preguntado quién fue esa persona y por qué nunca ha dado la cara. Imagino que tendría que haber sido un jefe o alguien importante para que los demás miembros encargados del rodaje le hiciesen caso. Esta historia real nos enseña cómo una pequeña decisión puede repercutir tremendamente en el devenir de los acontecimientos, justo lo que la película pretende demostrar. La explicación de Doc remata reflexionando que 30 años atrás aquello era un campo de un tal Peabody, un granjero que quería plantar pinos. A continuación Marty pregunta por el combustible del aparato y Doc le explica que la máquina del tiempo es eléctrica, pero necesita plutonio para generar 1,21 gigavatios. Aquí hay otro error de traducción, esta vez no intencionado, ya que el doblaje dice gigavatios. Al parecer Doc hizo un trato con unos terroristas libios para fabricar una bomba, pero se quedó con el plutonio y les entregó una bomba falsa. Luego vemos el proceso de repostaje, en el que cuidadosamente introducen el plutonio por un conducto en la parte trasera, mientras se protegen con el traje antirradiación. En el musical esta parte de la historia es la que más cambia y menos me ha gustado, pero es entendible que no quisieran representar a terroristas de Oriente Medio, así que se inventaron otra cosa. Comienza a sonar el score mientras Doc se prepara, introduce una maleta en el coche y cuenta que viajará 25 años en el futuro, o sea, 2010. Justo antes de partir se da cuenta de que debe llevarse el plutonio para asegurarse el viaje de vuelta. De repente aparece una furgoneta Volkswagen azul, la típica de los hippies, con un par de terroristas libios, uno que conduce y otro que dispara una ametralladora a través del techo. Marty se pone a cubierto y Doc trata de enfrentarse a ellos con una pequeña pistola, pero es inútil. En cuanto lo alcanzan, le disparan un buen número de balas y el cuerpo del científico queda tendido sobre el asfalto. Justo después intenta matar a Marty, pero el arma se atasca y esta aprovecha para huir en el DeLorean. Se produce la primera y trepidante escena de acción mientras suena la sensacional música orquestal, una persecución a través del aparcamiento del centro comercial. Sinceramente, el sitio no es excesivamente grande y cuesta creer que se puedan alcanzar altas velocidades, pero bueno, hemos de creerlo. La escena, igual que cualquier otra, no está carente de toques cómicos. Por eso los terroristas se muestran torpes y cuando uno de ellos cambia la ametralladora por un lanzagranadas, no parece amenazante, sino gracioso. Inconscientemente, Marty alcanza los 140 km por hora y de pronto su entorno cambia por el de un extenso campo. Y tras atropellar a un espantapájaros acaba introduciendo el coche en un granero. La familia Peabody al completo se despierta, acuden al lugar y se quedan completamente extrañados al ver el DeLorean. El padre cree que se trata de un avión, pero el niño cree que es una nave espacial, viendo el parecido con una de sus revistas de ciencia ficción. La puerta se abre y Marty sale totalmente cubierto por su traje antirradiación, asustando a la familia que huyen despavoridos creyendo que se trata de un extraterrestre que les va a matar. El padre regresa con una escopeta y comienza a disparar a Marty, no dejándole otra opción que la de escapar en el coche, arrollando en su huida uno de los 2 pinos que cultivan. Por eso, cuando Marty regresa al futuro, el centro comercial ya no se llama Twin Pines, sino Long Pine. De camino a casa ya ha amanecido, pero al llegar a su barrio se encuentra con que todavía no existe. En su lugar hay un cartel que indica su inminente construcción. El coche ha dejado de funcionar, así que lo esconde tras el cartel. Deja allí su videocámara y su Walkman
para los jóvenes, un reproductor de cassette portátil, y camina hacia el pueblo. Suena Mr. Sandman y Marty se da un paseo por el centro del pueblo observando a su alrededor totalmente anonadado. Lo primero en lo que se fija es un cartel de cine que anuncia la película La Reina de Montana, de Barbara Stanwyck y Ronald Reagan, pero todas las entradas han sido vendidas a un precio de 50 céntimos. Los coches a su alrededor son bonitos modelos de los años 50 y la gente viste acorde a la época. La gasolinera sigue funcionando en el mismo lugar, pero cuando llega un coche, un grupo de 4 personas le atienden raudos. Además de repostar combustible, le limpian el cristal, comprueban el nivel de aceite y la presión de los neumáticos. Una tienda de discos anuncia su último lanzamiento, la balada de Davy Crockett, además de otros exitosos cantantes de jazz como Nat King Cole o Patti Page. Al contrario que en su época, todo luce resplandeciente, todo está muy cuidado, los negocios parecen bollantes y la plaza del pueblo es una bonita zona verde en vez de un gris aparcamiento de cemento. El Palacio de Justicia también se encuentra esplendoroso y el reloj de la torre funciona. Un coche con propaganda electoral sugiere la reelección del alcalde, un tal Red Thomas. Marty no puede creer todo lo que ve, incluso cuando lee la fecha en un periódico, 5 de noviembre de 1955. Aquí se cortó una pequeña toma en la que Marty le pide a una señora que le pellizque para comprobar que no se trata de un sueño, y ella le responde con un bofetón. Donde había, o mejor dicho, habrá un gimnasio, ahora es el Café de Lou, y al ver que tiene teléfono público, Marty decide entrar. Suena la balada de Davy Crockett, una bonita gramola y un cartel anuncia el café a 5 céntimos. Tras verle entrar, el camarero le pregunta si ha saltado de un barco, en alusión a su chaleco creyendo que es un salvavidas. Marty busca en la guía telefónica y llama a Doc, pero nadie contesta. Luego el camarero le pregunta si va a tomar algo, así que pide una Fanta, pero este no sabe a lo que se refiere. La Fanta se inventó en 1940 en la subsidiaria de Alemania. La prohibición de exportaciones durante la guerra impedía fabricar Coca-Cola, así que inventaron una nueva bebida de naranja. Curiosamente, en 1955 se empezó a fabricar en el resto del mundo. Entonces, Marty pide una Pepsi sin, a lo que el camarero contesta, ¿sin qué? ¿Sin pagar? En la versión original dice Pepsi Free, por eso el camarero cree que no le va a pagar. Finalmente, toma un café. De pronto, alguien dice, McFly! Se trata del joven Biff, pero no se refiere a Marty, sino a la persona que se sienta a su lado, George McFly. Biff va acompañado por sus 3 amigos, formando una pandilla de matones. Uno de ellos se llama 3D, porque lleva unas gafas 3D. Otro se supone que se llama Skinhead, y el tercero, Max. Este último es interpretado por Bill Zane, famoso por ser el malo de Titanic. Biff doblega a George de la misma manera que ya hemos visto. Se repite la misma escena, pero esta vez lo intimida para que le haga los deberes. Al marcharse los matones, Marty se queda pasmado observando a su joven padre. El limpiador de la cafetería se acerca para reñir a George por no plantarles cara a sus acosadores, argumentando que si deja que le pisoteen ahora, le pisotearán toda la vida. Este chico, que se llama Goldie, dice que va a la escuela nocturna y que algún día llegará a ser alguien importante, a lo que Marty responde que será el alcalde, una idea que cala profundo en él. Este es un poco incoherente porque Goldie ya era alcalde sin la idea que le da Marty, al menos que se hubiera elaborado el guión de manera determinista, algo que a estas alturas del metraje todavía desconocemos. Marty sigue a George, hasta descubrirlo subido a un árbol para observar a una chica en ropa interior mediante unos prismáticos, una costumbre voyerista que su hijo desconocía. De pronto George se cae del árbol y queda tendido sobre la carretera justo antes de que pase un coche, provocando la reacción de Marty, que lo empuja, siendo finalmente él quien es atropellado. Marty se despierta de noche en una cama creyendo que es la suya y junto a una chica que cree que es su madre, dando por hecho que todo ha sido una pesadilla. Pero en cuanto se enciende la luz, comprueba, ojiplático, que efectivamente es su madre, Lorraine, pero en su versión adolescente. La chica parece ser muy dulce e inocente, pero enseguida notamos que está colada por Marty, a quien llama Levis debido a la etiqueta de sus calzoncillos, Levis Strauss. Este es otro cambio intencionado del doblaje. En la versión original, su ropa interior es de la marca Calvin Klein, que todavía no era conocida en nuestro país.
Esta es una de las escenas más cómicas de toda la película, en la que la madre de Marty trata de seducirlo y este, horrorizado, trata de evitarlo. Una situación que dará mucho juego en las próximas secuencias. La madre de Lorraine, abuela de Marty, le invita a cenar y de paso le presenta a sus hijos, Milton, Sally, Toby y el pequeño Joey, un bebé que juega en su pequeño parque rodeado de barrotes, resultando un ingenioso paralelismo con la cárcel en la que vivirá en el futuro. La familia acaba de comprar un televisor y por primera vez ven la programación mientras cenan. Casualmente el programa es el mismo que ya vimos durante la cena de los McFly 30 años después, pero en esta ocasión es una emisión en directo. Finalmente, Marty se escabulle ante la insistencia de Lorraine para que pase la noche en su habitación. Marty va en busca de Doc, que vive en el mismo número, 1640, pero la calle tiene un nombre diferente. En vez de llamarse John Kennedy, se llama Riverside. El garaje es tal cual lo conocíamos, pero forma parte de una lujosa finca en la que se halla una preciosa mansión. Un joven Doc, no demasiado, ya que se le sigue viendo bastante mayor. Este es quizá el único problema con la interpretación de Joyce, quien ya tenía 47 años, por lo que en 1985 debería tener 77, demasiado mayor para ser un viajero en el tiempo. Abre la puerta con un aparatoso artefacto en la cabeza e introduce a Marty en la casa pidiéndole que no diga nada. Le conecta una ventosa en la frente y trata sin éxito de leer el pensamiento de manera cómica. Finalmente Marty le confiesa la verdad. Ha venido desde 1985 en una máquina del tiempo que el propio Doc inventó, algo que a él le cuesta creer, sobre todo después de que le diga que el presidente de su época es Ronald Reagan, un simple actor. Doc corre a refugiarse en el garaje y le cierra la puerta a Marty, que desde el otro lado acaba convenciéndole cuando le cuenta la historia de cómo se golpeó la cabeza ese mismo día, dando lugar a la idea del viaje en el tiempo. Doc y Marty van en busca del DeLorean escondido, acabando totalmente convencido al observar el condensador de flujo. De vuelta al laboratorio, Marty le muestra lo que grabó con la videocámara, un aparato que fascina a Doc. Pero justo antes se corta un pequeño gag en el que Doc revisa sus pertenencias de la maleta, haciendo un par de chistes con un secador de pelo y una revista porno. Intenta buscar la manera de devolver a Marty a su época, pero descubren que necesitan 1,21 gigavatios, una cantidad de energía inconcebible para el joven Doc, que se frustra al no ser capaz de elaborar un método para conseguirlo. En 1955 no es fácil conseguir plutonio y según él, la única fuente de energía tan grande es un rayo, pero nunca se sabe dónde van a caer. Entonces Marty saca del bolsillo la octavilla de la torre del reloj, donde se escribe la hora y el lugar donde caerá un rayo, algo que ocurrirá justamente el próximo sábado, por lo que Doc ya piensa en la manera de canalizar la energía hacia el DeLorean. A Marty le entusiasma la idea de pasar una semana en 1955, pero Doc le advierte que no debe salir ni relacionarse con nadie, porque sus acciones podrían tener fatales repercusiones en futuros acontecimientos. Marty le confiesa que ha tropezado con sus padres. Este guarda una fotografía suya junto a sus hermanos, y al comprobarla nota que a su hermano le falta la cabeza. A partir de ahora esta foto será un indicador recurrente. Doc está convencido de que la interferencia de Marty ha provocado que su hermano esté desapareciendo de la existencia, así que deben hacer lo posible para que sus padres se conozcan y se enamoren, antes de que el propio Marty también desaparezca. Ambos acuden al instituto, que se encuentra en perfecto estado sin pintadas ni suciedad, para tratar de arreglar las cosas. Aquí se ha cortado una pequeña escena en la que Marty miraba desde el pasillo cómo su madre copiaba en un examen. Allí comprueban cómo George es el hazmerreír de la escuela, el tonto al que le han pegado una nota en la espalda que pone patéame, y eso es lo que hacen el resto de estudiantes. Marty entra en escena, se acerca a George y le presenta a Lorraine para intentar un acercamiento, pero es inútil. La chica está totalmente prendada de Marty e ignora completamente a George, algo que deja atónito a Doc. Entonces deciden que hay que lograr que George lleve a Lorraine al baile. En la escena del comedor, Marty intenta convencer a George para que invite a Lorraine al baile, pero este está muy ocupado escribiendo historias de ciencia ficción. Esta faceta creativa que su hijo desconocía nunca la desarrolló por el miedo al fracaso, el mismo que Marty también sufre con la música.
Entonces Marty observa como Biff acosa a su madre y decide plantarle cara, a pesar de que el tipo es mucho más grande que él. Cuando está a punto de iniciarse una pelea, aparece el director Strickland, provocando que el acontecimiento se posponga. Marty sigue tratando de convencer a George para que invite a Lorraine al baile, pero este no está dispuesto, principalmente porque el baile coincide con su programa favorito de radio llamado Teatro de Ciencia Ficción. En mitad de la noche, Marty se cuela en la habitación de George vestido con su traje antirradiación y lo despierta poniéndole música de Van Halen en su Walkman. Se presenta como Darth Vader del planeta Vulcano, consiguiendo asustarlo. Esta escena en realidad era más larga y se entendía mejor, de hecho hay un pequeño fallo de récord fruto de ese corte. Marty le amenaza con su secador de pelo diciendo que es un rayo calorífico y le ordena llevar a Lorraine al baile para restablecer el continuo espacio-tiempo. Luego lo duerme con cloroformo y sale al exterior por la ventana, donde le espera Doc en su coche. Al día siguiente, George está dispuesto a invitar a Lorraine al baile y le pide ayuda a Marty. Ambos acuden a la cafetería donde está sonando Roll With Me, Henry. El tímido y patoso George se envalentona tras darle un trago batido de chocolate, se acerca a Lorraine y trata de invitarla al baile, pero es interrumpido por Biff y sus secuaces que irrumpen en el local. Justo antes de que Biff se acerque a George, Marty le pone la zancadilla, provocando que se caiga al suelo. En cuanto se levanta, Marty le da un puñetazo y sale corriendo. Aquí viene la segunda secuencia de acción, como no podía ser de otra manera, mientras suena el score. Marty le coge prestado a un niño un rudimentario patinete hecho con una caja de frutas, que tras romperlo se queda con una tabla con ruedas. Sin quererlo, acaba de inventar el monopatín. Comienza la huida, rodando por el centro del pueblo, mientras los matones le persiguen, primero corriendo y luego subidos en el coche descapotable de Biff. Entre tanto, Lorraine contempla la escena totalmente obnubilada. Marty esquiva como puede los envites del coche, hasta que se siente acorralado mientras aferra al morro. En ese momento suelta el monopatín, atraviesa el vehículo por encima del capó y los asientos, hasta volver a subirse al monopatín por el otro lado. Esto deja desconcertados a los maleantes. Acaban chocando contra un camión de estiércol que se les derrama por encima. Una vez más, la producción ha diseñado una estupenda escena de persecución en un espacio bastante reducido. Marty devuelve el monopatín al chaval e involuntariamente provoca que Lorraine se quede todavía más prendada de él. Al llegar a casa, Marty encuentra a Doc mirando la parte de la grabación en vídeo en la que aparecen los libios. Este trata de advertirle lo que sucederá esa noche, pero Doc no quiere conocer detalles sobre el futuro, algo incoherente con lo que estaba haciendo, pero bueno. Entonces el científico le muestra el plan que ha elaborado para la noche del sábado. Ha realizado una maqueta del pueblo para mostrar cómo instalará un cable desde el reloj de la torre hasta la carretera, anclado a 2 farolas. Por otro lado, pondrá un gancho en el DeLorean para que haga contacto con el cable en el momento exacto en el que caiga el rayo, mientras el vehículo pasa por ese punto a 140 km por hora. Realiza una demostración en la maqueta utilizando un coche de juguete y dando corriente con una batería. El coche acaba en llamas y provocando un incendio en el laboratorio, que rápidamente sofocan con un extintor. Entonces aparece Lorraine, que ha venido a invitar a Marty al baile ante la estupefacción de Doc. Finalmente, no le queda más remedio que aceptar. Ante la nueva situación, Marty idea un plan, en el que él se propasará con Lorraine en el aparcamiento para que George aparezca en el momento justo y la rescate. Este se lo cuenta a George y ensayan la jugada. Se corta un pequeño trozo en la escena en el que Marty le pide que le golpee, pero George es incapaz. La noche del sábado, con todo preparado en la plaza del pueblo, Marty sigue intentando contarle a Doc lo que le sucederá con los libios, pero este sigue negándose a conocer su futuro, ya que ello podría ser contraproducente. A pesar de todo, Marty le escribe una carta y la mete en un sobre que pone no abrir hasta 1985. Mientras Doc ultima detalles, aparece un policía interesándose por el experimento, y este trata de convencerlo de que se trata de algo meteorológico. Entre tanto, Marty aprovecha la situación para introducir la carta en un bolsillo de la gabardina de Doc. Esta escena es bastante más larga. Doc soborna al policía y luego Marty le mostraba sus inseguridades. No creía ser capaz de meterle mano a su joven madre y temía que ello podría repercutirle gravemente, como por ejemplo volverse gay. Esta vez el corte fue bastante acertado. Ya en el baile, el grupo toca Night Train y los chicos se divierten,
salvo George, que espera impaciente mientras baila el solo de manera ridícula. Entonces sucede otra de las más cómicas escenas, en la que Marty y Lorraine se encuentran dentro del coche. Él está muy nervioso, al contrario que ella, que no es la primera vez que está solas con un chico en un aparcamiento. Ella saca una botella de alcohol para ponerse a tono, algo que a Marty no le gusta, así que se la quita y le riñe como si fuese su padre. Y para colmo, acto seguido, se enciende un cigarrillo. Mientras tanto, George sigue esperando su momento de actuar. Mira el reloj, son casi las 9 y se altera. Aquí hubo otro corte, en que George acude a una cabina telefónica para llamar a un servicio de información y así asegurarse de la hora exacta. Momento, algunos chicos aprovechan para encerrarlo. El propio director Strickland se da cuenta de ello, pero no lo libera. Esto explicaría por qué George se retrasa y no aparece a tiempo. Lorraine se quita la chaqueta, poniendo todavía más nervioso a Marty. Finalmente, ella se abalanza sobre él y lo besa, pero enseguida se da cuenta de que algo no va bien y dice haber sentido como si besase a su hermano. En ese instante aparece Biff, que saca a Marty del coche, se lo entrega a sus secuaces y se introduce junto a Lorraine. Los matones meten a Marty en el maletero de un coche que resulta ser el de la banda, una pandilla de chicos negros que están fumando porros y al verlos huyen asustados. Es la hora de una de las escenas más emocionantes y significativas. George corre al aparcamiento, localiza el coche de Doc, donde efectivamente parece que Lorraine está en apuros. Abre la puerta e increpa al acosador. Para su sorpresa, no se trata de Marty, sino de Biff, que le pide que se marche mientras Lorraine, desesperada, le pide ayuda. En ese momento, algo cambia en George. Hasta ahora, siempre se había acobardado frente a un acosador, pero esta vez es distinto. Es una chica indefensa la que necesita su ayuda, así que no se amedrenta y le planta cara. Biff sale del coche e inmoviliza a George, retorciéndole el brazo. Por su lado, Marty es rescatado del interior del maletero por los chicos de la banda, utilizando un destornillador, lo que provoca que el guitarrista se lesione una mano. George se retuerce de dolor mientras Lorraine trata de que Biff lo suelte, pero este la tira al suelo de un empujón, algo que hace que a George le cambie la expresión. Mientras Biff se ríe, socarrón, George cierra el puño, carga el brazo y lo derriba de un puñetazo, acto que Marty ve desde la distancia. No os podéis ni imaginar la tremenda celebración del público americano del musical de Broadway en este momento. Entre vítores y aplausos, una gran ovación que todavía hoy me emociona al recordarlo. Sin embargo, en la película se produce un silencio sepulcral durante unos instantes, hasta que George tiende la mano a Lorraine y suena la parte más sensiblera del score, mientras la levanta y se van juntos al interior del polideportivo. Pero la cosa todavía no está resuelta. En la foto de Marty sus hermanos siguen borrados, así que les pide a los miembros de la banda que vuelvan a tocar, ya que es indispensable que la pareja baile y se bese. Al estar el guitarrista lesionado, Marty accede a tocar con ellos. Suena Earth Angel, mientras George y Lorraine bailan, y Marty observa desde el escenario. De pronto, un chico le roba la pareja a George, lo que provoca que Marty se sienta indispuesto. Sus manos no coordinan, su imagen empieza a desaparecer de la foto, e incluso una de sus manos se vuelve transparente. Pero en otro arrebato de valentía, George aparta al chico, se abraza a Lorraine y se besan apasionadamente. Rápidamente Marty se pone en pie y sigue tocando. Además, la imagen de sus hermanos reaparece en la fotografía. Parece que su misión ha terminado, así que decide irse ya que Doc le espera, pero la banda insiste en que toque una canción más. Marty no deja escapar la oportunidad, siempre ha querido tocar en el baile, así que agarra su guitarra y toca Johnny B. Good, mientras el público se mueve efusivamente al ritmo de un nuevo estilo de música, el rock and roll. Entonces se sucede el gag en el que Marvin Berry llama a su primo, Chuck Berry, para decirle que escuche el sonido que ha estado buscando. Marty se emociona al final de la canción, marcándose un tremendo solo de guitarra, en el que imita ciertos movimientos de famosos guitarristas como el paso del pato propio de Chuck Berry, aunque Angus Young tiene su propia versión, el molino de Pete Townshend de The Who o el riff de espaldas a los Jimi Hendrix. Esta escena le llevó 4 semanas de preparación a Michael J. Fox y se ha convertido en todo un mito de la cultura pop.
Le ha recreado en varias ocasiones, incluso ha tocado este mítico tema en directo como invitado junto a la banda Coldplay. Al terminar, Marty nota que todo el mundo se ha quedado atónito mirándole, así que dice aquello de: supongo que no estéis preparados para esto, pero les encantará a vuestros hijos. Antes de marchar, Marty se despide de sus padres. Ambos parecen otras personas. Lorraine ya no es la jovencita alocada, sino que ha sentado cabeza, parece más madura y cabal. Y por su lado George ahora parece un tipo con mucha más autoestima. Antes de irse, les pide que no sean severos con su hijo si algún día se le da por prender fuego a la alfombra del salón. Y Lorraine se queda pensando de que Marty es un bonito nombre. Doc espera impaciente la llegada de Marty. En cuanto aparece, le cuenta lo bien que le ha ido a sus padres. Durante un instante, Doc piensa que quizá les haya ido demasiado bien, pero no hay tiempo, deben prepararse para volver al futuro. Doc configura la fecha de regreso, le explica a Marty dónde debe posicionarse y en qué momento debe acelerar el coche, para que llegue al punto de conexión con la suficiente velocidad y el momento adecuado. Ambos se abrazan y se despiden emotivamente, ya que no se volverán a ver hasta 30 años más tarde. Justo antes de separarse, Doc encuentra la carta de Marty, monta en cólera y la rompe. En ese momento, el viento rompe la rama de un árbol y cae sobre el cable tendido desde el reloj de la torre, provocando que se desconecte. Doc se apresura a subir a la torre para solucionar el problema. Una vez allí, le tira una cuerda y elevan el cable. Marty intenta advertirle de viva voz lo que le pasará en el futuro, pero hay demasiado ruido para que Doc le escuche. Y este le insta a que se marche ya que no le queda tiempo. La tensión va increciendo, la secuencia está montada de tal manera que no da ni un respiro. Marty lleva el coche hasta el punto indicado e instala la pértiga que conectará con el cable. Frustrado por no haber podido advertir a Doc de su destino, se le ocurre que puede regresar 10 minutos antes para tener tiempo suficiente para poder salvarle la vida, así que reprograma la máquina. Entonces el coche se apaga, aportando más tensión al asunto. Doc sigue tratando de conectar el cable, pero sus torpes acciones hacen que se quede colgando de las manillas del reloj. Claro homenaje a Harold Lloyd. Marty, por su lado, consigue poner en marcha el coche y se dirige a toda velocidad hacia el punto de encuentro, mientras suena la música cargada de épica. Cuando por fin Doc está a punto de conectar el cable, se da cuenta de que no llega por un palmo. Tras dar un fuerte tirón, consigue que llegue, pero se le desconecta abajo, en un punto junto a la farola. Estos toques cómicos nos rebajan el alto suspense. Por muchas veces que haya visto la escena y sepas lo que va a pasar, la emoción siempre atrapa al espectador. Marty sigue acelerando y ya se le ve llegar a lo lejos. Doc decide usar el cable a modo de tirolina para descender lo más rápido posible. Marty está a punto de alcanzar el lugar. Cae el rayo sobre el reloj y la corriente desciende por el cable que es conectado por Doc en el último momento, justo cuando el coche pasa por el cable que conecta con la pértiga. La energía llega al condensador de flujo, produciendo un potente resplandor y el coche desaparece, dejando 2 regueros de fuego sobre el asfalto. Todo se queda en calma. Doc, totalmente alucinado, comprueba que el experimento ha funcionado y grita de alegría. En 1985, un vagabundo duerme en un banco junto al aparcamiento del centro del pueblo, mientras escucha música en su radio portátil, concretamente Heaven is One Step Away. De pronto, un estruendo lo despierta y ve como un DeLorean se ha chocado contra la iglesia ultracatólica del fondo de la calle. Marty sale del coche y mira a su alrededor diciendo: ¡qué buen aspecto tiene todo!, cuando evidentemente la ciudad era mucho más bonita en 1955. Al disponerse a acudir al rescate de Doc, se da cuenta de que el coche no arranca. Parece que se ha quedado sin gasolina. En ese instante, la furgoneta de los libios pasa por allí y decide correr tras ellos. Cuando llega al centro comercial, ahora Lone Pine es testigo desde la lejanía de cómo los terroristas matan a Doc y de cómo él mismo se salva y huye en el DeLorean. Es interesante ver la secuencia que ya conocemos desde otra perspectiva. En cuanto el coche desaparece, vemos como los libios estrellan su furgoneta contra un pequeño laboratorio de fotografía que hay en el aparcamiento. Marty corre desesperada hacia Doc para comprobar que está muerto, por lo que lo único que puede hacer es llorar junto a él.
Pero de pronto, como no podía ser de otra manera, Doc abre los ojos y se incorpora ante un Marty incrédulo. Entonces, sin mediar palabra, se abre el traje antirradiación mostrando un chaleco antibalas y acto seguido saca la carta de Marty cuyos múltiples trozos han sido pegados con cinta adhesiva. ¿Qué pasa con lo de influir en los acontecimientos futuros y la continuidad del espacio-tiempo?, pregunta Marty, a lo que Doc responde: pues pensé, ¿qué demonios? Doc acerca a Marty a su casa, se despide de él antes de emprender un viaje de 30 años hacia el futuro, junto a su perrito Einstein, y promete buscarle cuando tenga unos 47 años. El DeLorean acelera hasta que se escucha un estruendo y se ve un resplandor al final de la calle. A la mañana siguiente, Marty se despierta con la canción Back in Time sonando en la radio. Todavía está confuso y cree que todo ha sido un sueño. De camino a la cocina, se para en el salón y se queda perplejo al ver el lujoso mobiliario. Además, sus dos hermanos, vestidos elegantes, comparten plácidamente un nutritivo desayuno. Su hermano trabaja en una oficina y su hermana tiene múltiples pretendientes. De repente aparecen sus padres, que vienen de jugar al tenis. Lucen estupendos, se ríen y parecen felices. La familia disfuncional ahora es una alegre familia modelo. La madre de Marty la anima a llevar a su novia al lago, pero este dice que no puede porque el coche está siniestrado. Todos se alteran y se asoman para comprobar que un flamante BMW está en perfectas condiciones, mientras un alelado y servil Biff lo está encerando. Marty no puede creer todo lo que está presenciando. Biff entra con una caja llena de libros. Se trata de una novela de ciencia ficción que acaba de publicar George, y luego le da unas llaves a Marty. Este descubre que en el garaje se encuentra la ranchera Toyota que él tanto anhelaba, y mientras la admira aparece Jennifer. Marty le demuestra lo mucho que la ha echado de menos, a pesar de que hace menos de un día que no la ve. Aquí se viene uno de los mejores epílogos de la historia del cine. Cuando Marty está a punto de besar a Jennifer, suena un enorme estruendo y aparece a toda velocidad el DeLorean de Doc. Este sale del coche con gran ímpetu, luciendo una estrafalaria indumentaria futurista, y le pide a Marty que regrese con él al futuro. Entretanto, coge basura de un cubo y la introduce a modo de combustible en el depósito, donde antes metía el plutonio. Marty se resiste, pero Doc convence a él y a Jennifer para meterse en el coche, ya que al parecer algo les pasa a sus hijos. Por cierto, esta escena se regrabó para que apareciese al principio de la segunda parte, pero con otra actriz haciendo de Jennifer, la recordada Elizabeth Shue, ya que Claudia Wells tenía otros compromisos. El coche da marcha atrás y enfila a la calle, pero Marty advierte a Doc de que no hay suficiente carretera para alcanzar los 140 km/h. Entonces Doc pronuncia la que quizá sea la frase más icónica de toda la película: ¿carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Entonces las ruedas del DeLorean se pliegan sobre sí mismas, el coche se eleva y vuela sobre el vecindario, da media vuelta y se dirige hacia la cámara mientras ilumina. Un plano delicioso que alucinó a toda una generación y que hoy en día sigue dejándonos boquiabiertos. Se cierra el telón.